Bienvenidos al Código del Pescador. Hoy nuestro protagonista es Judas Iscariote. Vaya personaje. 10.800 euros. Bueno, ya lo descubriremos. Lo que sí sabemos, y no ha llegado al día de hoy, es que Judas Iscariote ha sido un traidor. ¿Y por qué? De hecho, cuando alguien traiciona a otra persona, le suelen decir, eres un Judas. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿por qué Judas Iscariote es un traidor? Para conocer si una persona es un traidor o no, lo mínimo es conocerlo, saber su historia. ¿Quién era Judas Iscariote? Vamos a conocer un poquito a Judas Iscariote. Pero antes de nada, la palabra o la traición comenzó a fraguarse en la última cena de Jesús con sus discípulos. Judas nunca estuvo presente en la cena, estuvo al principio y se marchó, porque antes de servirse el cordero, Jesús mojó pan ácimo. El pan ácimo es un pan sin fermentar. Tener en cuenta que la última cena de Jesús con los discípulos en víspera del Sabbat era en honor a los hebreos que habían huido de Egipto. Y entonces, pues bueno, eso viene en el libro del Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 30, en el cual no tuvieron tiempo para preparar el pan y para llevarse algo a la boca, el pan sin fermentar les sirvió. Por eso Jesús utilizó el pan ácimo en honor a aquellos hebreos. Bueno, pues antes de comenzar la cena, mojó el pan en la salsa del cordero primogénito, se acercó a Judas Iscariote y le dijo, lo que tenga que hacer, hazlo. Y a partir de ahí nos llegó la noticia de que Judas Iscariote era un traidor. Bien, como he dicho anteriormente, para conocer si un personaje o alguien es un traidor hay que conocerlo al menos, ¿no? Saber su vida. ¿Quién era Judas Iscariote? Judas Iscariote era hijo de Simón Iscariote. Simón, ¿quién era su padre? Su padre era un celote. Los celotes en aquella época era un grupo extremista. Digamos, un grupo, incluso estaba considerado como grupo terrorista, porque su única misión era, a base de la fuerza, expulsar a los romanos de la tierra prometida. En ese ambiente se crió Judas Iscariote. El padre iba creciendo dentro de los celotes y llegó a convertirse en jefe de celotes. Los celotes llevaban un efod o una túnica blanca, una abertura en el lado derecho y en el cinturón una especie de daga. La daga, una pequeña empuñadura y la cuchilla un poco doblada a la hora de cortar cuellos. A esa daga le llamaban sica, de ahí viene el término de sicarios. Y todo se hacía por dinero. Simón, el padre de Judas, contrataba a los sicarios. Ellos atacaban cuando veía una pareja de romanos en cualquier esquinita, atacaban por detrás, lo agarraban por el pectoral, sacaban la sica y le cortaban el cuello. Bien, cualquier celote que era capturado por los romanos terminaba en la cruz. Como digo, en ese ambiente se crió Judas. Bueno, pues un buen día, nuestro protagonista, Iscariote, iba andando por la ribera del río Jordán y escuchó a un hombre con piel de camello, pelo largo, muy desaliñado, diciendo, «¡Arrepentíos, arrepentíos!» a grandes voces. En una ocasión vio como ese hombre incluso increpó a Herodes Antipa, porque pasaba en un carruaje Herodes y le dijo, «Herodes, no es lícito que tenga por esposa a la mujer de tu hermano Filipo». Claro, viendo la reacción de ese hombre llamado Juan, apodado el Bautista, Judas se convirtió en discípulo suyo. ¿Por qué? Porque la forma de actuar en el Jordán de Juan
el Bautista, el hijo de Isabel y Zacarías, le llamó mucho la atención a Judas Iscariote pensando de que estaba delante de un celote. Pero Juan dijo una frase clave: detrás de mí vendrá otro que es mayor que yo. ¿Qué es lo que pudo pensar Judas? Si Juan el Bautista era un celote, el que ha de venir es el jefe de los celotes. Y apareció Jesús de Nazaret. A partir de entonces, Judas lo seguía. Pero Judas tenía la idea de que en algún momento Jesús, que cada vez tenía más seguidores, iba a ser como hacía su padre, es decir, montar un grupo de celotes, de guerrilleros de la época. Pero veía que Jesús, durante esos 2 años y medio que acompañaba Judas, Jesús veía que atendía a las mujeres, a los leprosos, a los enfermos, no reaccionaba. Es más, Judas se ganó hasta el aprecio de los amigos de Jesús. ¿Por qué? Porque llegó a ser hasta el administrador. Judas, hubo un momento en donde tuvo que llevar al límite a Jesús de Nazaret. ¿Por qué digo esto? Porque él realmente pensaba que Jesús era un libertador y nunca una persona mansa que hablaba de que hay un Padre misericordioso y que en ningún momento se metía con los romanos. La solución de Judas, y en aquella última cena si lo puso a prueba, era llevar al límite a Jesús de Nazaret. Bien, en aquella época, según la ley, cuando tú entregabas a alguien a muerte, se hacía a cambio de dinero. El templo tenía muchísimos recursos. Tener en cuenta que cuando una persona pecaba, se le perdonaba los pecados pagando el diezmo, es decir, la 10ª parte de lo que ganaba. Las leyes judías pues superaban los 700 normas. Imaginaros qué fácil era pecar y qué negociazo tenía el templo. Bien, pues, ¿qué moneda le pudieron dar a Judas? Yo he hecho una conversión en las monedas que recibió Judas y cuánto saldría hoy en día en euros para tener ese valor. A Judas le dieron 30 monedas, ¿de acuerdo? ¿Pero qué moneda era? La moneda que se manejaba el templo era, normalmente en aquella época, era el dracma. Pero a Judas, tratándose de una persona que cada vez tenía más seguidores, le dieron por cada moneda un tetradracma, es decir, 4 dracmas. La conversión era el siguiente: cada dracma son 90 euros. 4 tetradracmas, 360. Multiplicado por 30, Judas recibió el equivalente de 10.800 euros. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Y por qué he hecho esa conversión? Porque cuando Judas recibió ese dinero y en el monte de los Olivos entregó a Jesús buscando de que su maestro, por fin, llevándolo al límite, reaccionara como gran libertador y se entregó mansamente, imaginaros Judas qué hubiera hecho con la equivalencia de 10.800 euros hace 21 siglos. Pues bueno, tendría para vivir, lógicamente, él y muchísimas generaciones después. Pero nunca se hubiera ahorcado. Corrió, tiró las monedas y en el campo de Alfaredo se ahorcó. Por tanto, ¿por qué no le cambiamos el título a Judas ahora que lo conocemos mejor? En vez de Judas el traidor, Judas el confundido, porque realmente se confundió. Muchas gracias.